Y le agradecemos el contacto al juez, ¿verdad? Que para que nos pueda explicar que la sentencia que absolvió a Raúl Fernández Littman en el caso de enriquecimiento ilícito. Ya se dio a conocer por escrito la sentencia y ahora estamos en contacto con el juez. Doctor, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Muchas gracias por atendernos, doctor. Muy buenos días para los radioescuchas y para ustedes también. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Doctor, habíamos en su momento escuchado la explicación que habías dado como presidente del Tribunal de Sentencia. Y en su momento también hubo, digamos, lógicamente como ocurre siempre, personas que estaban de acuerdo y otras que manifestaron su desacuerdo en las redes sociales. ¿Qué es lo que podés decirnos otra vez, doctor, con respecto a esta absolución, en este caso emblemático también, doctor? Bien, como podrás haber observado, todas las instancias de esa audiencia fueron filmadas, fueron transmitidas, se trató de realizar con la mayor transparencia posible. Nosotros llegamos a una convicción de la valoración, no de la intuición o de el pálpito con relación al acusado o con relación a otras causas, sino con respecto a la prueba que fue presentada en ese juicio, que es lo único que nosotros estamos legítimamente habilitados por ley a considerar. Entonces nosotros valoramos las evidencias presentadas, que suponían una serie de pericias, una serie de documentaciones, algunas testificales, y tenemos la obligación en ese sentido constitucional de definir si es que esa prueba es suficiente en cantidad, pero sobre todo en calidad, a los efectos de poder destruir la presunción de inocencia de la persona juzgada. En ese sentido, ya al tiempo de la explicación de la sentencia, yo he esbozado una serie de argumentos en virtud de los cuales nosotros definimos esa valoración, haciéndola de manera objetiva, de manera clara, en base a argumentos que tienen que ver con la metodología de trabajo de los peritos, con la información arrimada, poniendo en armonía y en recíproco control esos elementos, y llegamos a la conclusión que la evidencia y la acusación presentada no eran idóneos para una sentencia condenatoria. Como vos mismo lo mencionaste, mucha gente probablemente le parecerá cuestionable, criticable, otra gente quizás esté a favor. Lo cierto y lo concreto, y lo que nosotros como magistrados podemos hacer, es simplemente exponer la argumentación, que no ha sido arbitraria, no ha sido ocurrente, no ha sido absurda, sino que se ha construido a partir de lo que nosotros hemos visto y hemos valorado en esa audiencia de juicio, conforme a los mandatos constitucionales y legales que tenemos que hacer, cumplir. Doctor, ahora, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, cuando se dice que el tribunal hizo una valoración selectiva de las pruebas, o de repente le dio un mayor o demasiado valor al testimonio de la tía de Fernández Littman? ¿Qué explicación podés darnos, por ejemplo, con respecto a esos puntos de repente cuando la gente cuestiona, y creo que sobre todo el Ministerio Público, ¿verdad?, que también se defiende como el tribunal le tiró toda esa responsabilidad al Ministerio Público? Que de hecho no va a compartir, porque ellos solicitaron 8 años de pena privativa de libertad y 3 para otro, ¿verdad? Sí, para León. Bien, la discusión en ese sentido no se cierra con la sentencia de este tribunal. Nosotros hemos definido una resolución porque estamos convencidos de que los argumentos en base a los que construimos nuestra sentencia son válidos, son sólidos, y en ese sentido no se ha destruido la presunción de inocencia. A la instancia a la que le corresponde ahora establecer si es que en realidad le parece que tales argumentos no son sostenibles o no son válidos, será la instancia de apelación, en donde supongo que va a continuar la discusión a partir de los recursos que presenten las partes interesadas. Con relación a las críticas que se le formulan a la sentencia, son perfectamente válidas en el marco de la democracia y en el marco del sistema procesal que nosotros tenemos. Está abierto a ese control y
a las críticas y la instancia que definirá finalmente si es que corresponde confirmar o no esa resolución, en este caso será la siguiente, que es el Tribunal de Apelación. Sí, así mismo, esa es la instancia correspondiente. Si no me equivoco, doctor, en tu explicación en su momento hablaste de que la propia perito contable había concluido que Fernández Lindman tenía a su favor, digamos, más de 200 millones de guaraníes. Después, Sí. ¿sí? Fue una prueba muy relevante, en realidad por eso nos tomamos el trabajo de analizarla en detalle, porque en realidad tenemos nosotros la obligación por el artículo 403, numeral 4, de examinar de manera específica la prueba que constituya o que tenga una relevancia mayor. Y en ese sentido se trató de una pericia que fue ofrecida por el propio Ministerio Público, una pericia contable, que es la opinión de una experta en un área específica del conocimiento, porque el tribunal tampoco tiene humanamente la capacidad de conocer de todo, ¿no? Necesitamos que expertos, que en este caso son los peritos, nos expliquen o nos expongan el valor, en este caso, de informes bancarios, documentales, de carácter financiero, que nos den los suministros para que nosotros podamos valorar esa información en el contexto de la acusación presentada. Se trató de una perito que fue ofrecida por la propia Fiscalía, que fue del laboratorio forense del Ministerio Público, que entendemos realizó un trabajo bastante amplio, completo, porque no solamente realizó un análisis del informe de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República, sino además de todos los informes bancarios, financieros, giros, depósitos y documentos similares que el Ministerio Público recolectó durante la etapa preparatoria. Claro, Sí, doctor, entonces sus conclusiones fueron en ese sentido muy resaltantes para nosotros. sí, ahí en ese sentido, por ejemplo, hablábamos con la fiscal y le decía, no, pero la perito dejó una salvedad que no tenía toda la información requerida. Con relación a ese argumento, es un poco contradictorio que la parte acusadora señale que su propia experta carece de toda la información correspondiente, porque por la regla del artículo 53 del Código Procesal Penal no se puede hacer la carga de la prueba, no se puede invertir la carga de la prueba con relación a quien se le acusa. Sí. Es decir, le corresponde exclusivamente a la parte que alega la comisión de un hecho punible el aportar todos los elementos de convicción para destruir la presunción de inocencia. Si usted me dice, te presento esta prueba, pero esta prueba está incompleta, con mayor razón yo le diría que carece de la idoneidad como para construir una certeza sobre la responsabilidad penal de un acusado. Claro, o sea, nosotros acá en la mesa estábamos debatiendo también con Carlos y justamente llegamos más o menos a esa conclusión. ¿No puede la fiscal alegar, no sé, no tener todos los elementos o alegar precisamente la inversión de la carga de la prueba? Porque eso está prohibida en la regla del sistema penal que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, la fiscal no puede alegar su propia negligencia y adosarle al tribunal según lo que yo tengo entendido. De la carencia de elementos de prueba no se puede concluir en la existencia de elementos suficientes para llegar a la condena. Esa es una forma de razonamiento que constituye una falacia, que es la apelación a la ignorancia. Ignoro un porcentaje de información que es relevante con relación a un hecho, por lo tanto, el sujeto debe ser culpable por la comisión de ese hecho. Si eso nosotros lo trasladásemos a la sentencia, lo que vamos a tener es una sentencia con una fundamentación aparente, lo que constituye un caso de arbitrariedad. Y una sentencia nula en consecuencia. Por supuesto, sí. Doctor, también en tu explicación, como presidente del tribunal, si no me equivoco,
hiciste una dura crítica al trabajo de la arquitecta Olga Fleitas, como diciéndole, o sea, lo que tu ministerio público te pidió es la tasación, que es lo que menos hiciste. Algo así, si no entendí mal en la explicación, porque fue directa y dura la crítica al trabajo de Olga Fleitas, porque ella tenía que tasar las mejoras de la casa heredada por Fernández Lindman y además un inmueble que estaba a nombre de Fernández Lindman que ella dijo que no pudo ubicar, doctor. Sí, nuestra crítica a ese trabajo y en ese sentido es nuestra misión, es nuestra labor considerar todos estos aspectos. No es nada particular con relación a una persona, sino que tenemos que pasar por el filtro del análisis, la prueba que se presenta en juicio. Quien ofrece esa prueba es la fiscal adjunta en la acusación, porque la fiscal adjunta presentó acusación, ya que la acusación de la Fiscalía Ordinaria se presentó fuera de término. Entonces es la fiscal adjunta quien presenta la acusación, lo cual es válido conforme a nuestras reglas del proceso, y ahí ofrece o requiere la realización de una tasación, no de una valoración de mejoras, sino de tasación de 2 inmuebles. ¿Sí? Sí. 2 inmuebles pertenecientes al acusado Fernández Lindman. Este ofrecimiento después se traslada al auto de apertura. El auto de apertura es la resolución marco donde se define el objeto de debate, que va a ser la discusión, sobre lo cual va a versar la discusión, y las pruebas que válidamente tienen que producirse en la discusión. Entre ellas figuraba, por tanto, la pericia de tasación de los 2 inmuebles. Una vez señalado esto, en el auto de apertura, no es posible modificar el objeto de esa prueba. Claro. Porque eso fue lo que definió la resolución marco de la discusión, que es el auto de apertura a juicio. Ya. La tasación. La tasación de 2 inmuebles. Sí. No Lo cuánto que se finalmente gastó. se hizo, La tasación y finalmente no se hizo cuánto fue se una gastó en las mejoras. que es otra cosa diferente. Sí, Además sí. se lo hizo parcialmente con relación a uno solo de los inmuebles y no el otro. El otro que no se encontró, no se puede ubicar según la perito. Correcto, sí. Doctor, ¿y qué estaba diciendo? Que la tasación... Claro, no se cumplió conforme al objeto sobre lo cual tenía que versar, conforme al auto de apertura a juicio. Y eso no debería de ser modificado en el sentido de que si en el auto de apertura se requiere un tipo de prueba, un tipo de pericia, que es una prueba bastante particular a ser realizada por un experto, no debería de realizarse unilateralmente una mutación de esa prueba. Doctor, Una variación. Doctor, para que los teleoyentes y nosotros mismos podamos entender y comprender mejor, ¿puedo hacer un ejemplo? O sea que en el auto de apertura estoy haciendo una suposición para graficar mejor. En la apertura de auto a juicio se dispone la realización de una pericia balística y al final se presenta una pericia caligráfica, algo así. Así mismo. Ya. Correcto. Existe una variación del objeto de la prueba. Sí, y eso no corresponde. ¿Y eso qué hizo? En vez de la tasación, ¿qué hizo la arquitecta Fleitas, doctor? Presentó una valoración de mejoras. De mejoras realizadas en distintas etapas. Presentando también supuestamente fotografías desde el 2013, diciéndonos a nosotros que eso es lo único que pudo conseguir, cuando de repente por la misma aplicación que era la Google Earth, que permite fotografiar a través del satélite zonas específicas, la defensa nos presenta desde muchos años antes. Y eso, entonces, esa mejora, entonces, ese trabajo que ella presentó no se considera luego entonces el autor porque no cumplió con los requisitos establecidos en cuanto a la tasación
que se estableció en el auto de apertura de juicio. Lo cumplió con el objeto, con la finalidad dispuesta en el auto de apertura, que era la tasación de los dos inmuebles. Finalmente nos presenta una valoración de mejoras con relación a uno solo de los inmuebles. Y además una valoración que también estuvo sujeta a críticas en la discusión. Perfecto. Doctor, y bueno, vamos a poder leer entonces a fondo la sentencia porque es muy interesante. Te agradecemos el contacto, doctor. Fue un gusto conversar contigo porque es bien clara la explicación y bueno, la gente, la ciudadanía, es importante que escuche la explicación que pueda dar el juez porque de repente estas cuestiones jurídicas, técnicas, es muy difícil para que la gente la absorba, la pueda masticar. Y una crítica que se le hizo, que le hicieron varios abogados al Ministerio Público fue que la fiscal en una de las declaraciones dijo, es ilógico pensar que un funcionario que ganaba 20 millones de guaraníes tenga todo lo que tiene que tener, pueda realizar transacciones, pueda tener inmuebles. Y le respondieron los abogados, no es una cuestión lógica, sino es una cuestión que vos tenés que demostrar con... Es una cuestión de pruebas. Sí. Así mismo. Yo les agradezco mucho por el espacio. Para mí es muy importante poder darle estas explicaciones, sobre todo a ustedes, que van a traducir en el lenguaje de la gente de una manera más clara probablemente, y analizando con más detenimiento lo acontecido y de lo cual queda constancia en ese documento que es la sentencia. Me cabe agregar que nuestra función como magistrados a veces nos obliga a tomar posiciones que son impopulares, porque en realidad nosotros tenemos la tarea de hacer cumplir los postulados constitucionales en las audiencias de juicio. No es una cuestión de popularidad o no, de quedar bien o no, sino que es una decisión que tenemos que adoptar al final del juicio a partir de la prueba, que es una de las garantías más importantes que tiene cualquier ciudadano de a pie con respecto al uso arbitrario del poder en una sociedad como la nuestra. También quisiera señalar y agregar que tanto mi declaración jurada de bienes como la de mi esposa, porque ambos somos funcionarios públicos, se encuentran a disposición de cualquier averiguación en la Contraloría General de la República para despejar cualquier duda al respecto, ¿no? Doctor, es muy importante eso que estás diciendo, que estás abierto, que se revisen tus declaraciones juradas. Y bueno, todos conocemos tu trayectoria en el Poder Judicial, por eso es que cuando el juez tiene mucha credibilidad, el fallo que pueda dictar también adquiere el mismo sentido y el mismo tenor, doctor. Muchísimas gracias por el contacto y que tenga un buen fin de semana, doctor Mendoza. Gracias igualmente, a su servicio. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS. Juan Pablo Mendoza, presidente del Tribunal de Sentencia, que le